¿Qué pasa, gente del Estu? Hace cuánto nos veía, ¿eh? Hace un ratito. Bienvenidos a otro capítulo de Noticiero Garibaldi. Vamos a hablar del fin de semana. Vamos a hacer el post del fin de semana. Fin de semana un poquito jodido con las chicas. Contento con los chicos. Contento con los chicos. Yo la victoria que tuvimos contra Alicante era como yo me la planteaba. Ganar en el último cuarto porque tenemos mejor banquillo y puramente porque Alicante yo ya lo dije en la guía de la temporada. Yo dije que uno de los partidos complicados iba a ser Alicante y que yo lo veía como uno de esos equipos que te podía joder bastante porque había hecho muy buenos fichajes. Pero bueno, lo primero, vamos a hablar de las chicas. Las chicas perdieron de 11 al final contra Jairis en un partido complicado. ¿Por qué digo complicado? Porque es ese típico partido donde no te entra absolutamente nada. O sea, a mí me pones una piscina y no la metíamos. Y no era porque jugásemos mal, porque yo creo que no estábamos jugando mal, no movimos el balón mal. Era porque no encontrábamos la fórmula para anotar. Y cuando la encontrábamos, o no éramos capaces de mantenerlo en el tiempo, o Jairis de repente pues metía el turbo y se nos iba. Era pues, la típica imagen de estoy a punto de pillar al de delante y de repente pega acelerón, ¿no? Ese era un poco el partido. Y creo que el Estu no planteó un mal partido, pero tampoco consiguió, dentro de los cambios que se hicieron, no consiguió mantenerlos en el tiempo. Dicho esto, vamos a hablar un poquito del partido que acaba 69-58, con sobre todo a destacar ese primer parcial de 23-13, porque luego fueron 11-11, 19-17 y 16-17. Ese primer cuarto, la verdad es que nos cuesta bastante. Ya se empezó a ver esos fallos que íbamos a tener en ataque y las defensas sí que teníamos alguna desconexión que otra. Y luego el resto del partido, pues bueno, fue un poco más serio, por decirlo de alguna manera. Si hablamos un poco del equipo rival, ¿no? Que siempre a mí me gusta pues, ver un poco qué han hecho las otras jugadoras. 16 puntos de Aina Ayuso en otro partidazo, 4 rebotes, 5 asistencias y un 57% de 3, que vemos que gran partido de 3 de las murcianas. Gran partido de pues, una desconocida como Billie Massey, que sigue a un nivel acojonante. Cuando nos enfrentamos con ella, yo siempre que veo a Jairis me parece una jugadora completísima. 10 puntos, 60% al interior, 1 de 1 en triples, 7 rebotes. Y ahí pues se juntan las americanas, como son Walker y Bonle, ambas con 10 puntos. Sí que es verdad que Walker 66,7% al exterior, 66,7% en el tiro de 2, 33,3% al tiro de 3, 5 rebotes. Y Bonle 10, 41,7% en tiros, 6 rebotes. Buen partido, equipo muy completo. Ya hablaremos un poco de porcentajes ahora. Pero la verdad es que tiene un equipazo. Y no creo que el Estu estuviese tan cerca de conseguir una victoria o al menos algo más pegadito. Creo que al Estu le costó o le faltó creérselo en los momentos en los que estaba cerca. Si cerramos un poco con Jairis, pues bueno, mala anotación interior, entre comillas, 40,5%, 37,5% en tiro exterior, 80% en tiro libre. Ya hablaremos de esto, pero bueno, 13 rebotes ofensivos. Perdonadme por este parón, que justo me han traído el router nuevo y no hay nadie más en casa para recogerlo y me ha tocado a mí. ¿Por dónde íbamos? Bueno, 13 rebotes ofensivos, creo que vamos por ahí. 13 rebotes ofensivos de Jairis, que sobre todo fue por tramos. No empezamos mal, pero si no me equivoco, en la segunda mitad empezamos a ir peor ahí. 15 asistencias, 12 pérdidas. Partido muy completo de las murcianas, como lo son, un equipo muy bueno y sobre todo que han sabido generar un estilo de juego mucho más rápido que el Estu. El Estu, MVP, Neka, otra vez, gran partido. Se lo podría llevar Frieda, pero me pareció que el partido de Neka sí que fue mucho más completo y por encima de casi cualquier jugadora. Yo lo dije, si se lo tuviese que haber dado a otra persona que no fuera Neka, que yo sí le iba a dar a Clementine Sanson, y Neka hizo muy buen último cuarto,
y al final decidírselo a Neka porque me pareció la jugadora más regular. Kellen Dickinson ahora hablaremos de ella, pero me parece que está un poco con la flechita para arriba. Sí sigue a este nivel y me parece que juega muy bien tanto en defensa como en ataque. MVP, Neka. 15 puntos, 40%, no tuvimos muy buen porcentaje interior, no tuvimos un buen porcentaje de nada realmente, pero bueno. 12 rebotes, 7 ofensivos y 2 pérdidas es un poco el manchón. Muy buen partido de Neka. Sí que la vi un poquito floja en defensa a veces, por momentos, pero sí que es verdad que es la única pivot capaz de defender a una jugadora interior de otro equipo. Yo no sé si el Estu se lo está tomando con calma para traer una buena jugadora, no sé si no quieren traer otra jugadora. Tampoco entiendo que no le estén dando minutos a Adriana. Le dieron los últimos, creo que, 20 segundos. Sí que es verdad que, bueno, pues eso es lo que hay, pero bueno. Mira, los últimos 39 segundos la dieron a Adriana. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo el mundo. Frieda, 14 puntos, 41,7% al interior, 20% al exterior. Partido muy del esto, 50% en tiros de campo, en tiros libres, 5 rebotes y nada más, que es muy raro para Frieda, que siempre te da un poquito más. Bueno, partido pues en su línea un poco en lo ofensivo, le costó mucho entrar en partido en cuanto a anotación, le costó mucho que le entrasen, bueno, los triples le entró uno, los tiros de dos le costó bastante. Bueno, partido muy discretito. Stanachev, para mí, la gran jugadora a mirar, ya no solo en este partido, sino a futuro, por su nivel y por el nivel de otras jugadoras. Stanachev 0 puntos, tiró 3 triples, los falló, 0 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 pérdida. -1, que junto con Ada fueron las 2 únicas con más/menos negativo, las 2 bases. Pero bueno, Samson, que como decía, sale titular, hace un buen partido, tanto en ataque como en defensa, 10 puntos, 100% en tiros de campo, 100% en tiros de 3, 40% en tiros de... Perdóname, 100% en tiros de 2, 40% en tiros de 3, 5 rebotes y poquito más. Creo que es la única jugadora con un buen porcentaje, tirando una buena cantidad de tiros. Yo esta es la de Samsung que recordaba. Obviamente le faltan unos poquitos más de puntos, pero bueno, parece ser que se encontró cómoda, le entraron los tiros, que igual es lo que también le estaba faltando en partidos anteriores, y si sigue un poco en esta línea, es una jugadora que nos da muchísimo nivel. Irati sigue a un nivel acojonante, 6 puntos, los porcentajes son nefastos, todo hay que decirlo, pero bueno, 16,7% al interior, 0,1 en triples, 66,7 en tiros libres, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 2 pérdidas. Muy buen partido. Sí que es verdad que tuvo mucho tiempo que pelearse con la pivot. Y no la vino bien. Pero cuando está defendiendo un poco a su jugadora, a mí me parece que no hizo mal partido. Jugadora que, sigo diciéndolo, es que ya solo con lo que nos debería dar en defensa, debería ser un fichaje muy bueno, pero creo que nos está dando una regularidad bastante buena en la anotación. Bueno, Carla Osma, Adriana Díaz, ambas 39 segundos de final de partido, así que poco pudieron hacer. La gran canterana fue Ada. Ada que, si tú miras las estadísticas, tuvo un partido de mierda. ¿Por qué? En 23 minutos, 0 puntos, 0 de 1 en tiros de 2, 0 de 2 en tiros de 3, 3 rebotes, 1 asistencia, 1 recuperación y 3 pérdidas. Las 3 pérdidas, ahí se nota que es joven todavía, hay una que es tontísima, y las otras 2, hay otra que también es bastante de ir un poquito acelerada. Pero luego el partido suyo fue increíble. En defensa, me parece que Ada es posiblemente, si sigue teniendo este minutaje y poco a poco va, pues sobre todo cogiendo un poco ese físico que siempre viene, yo siempre lo digo, el cambio físico nunca viene en esta primera temporada, siempre viene en la segunda. Entonces, Ada el año que viene, si sigue estando en el primer equipo y tal, va a ser una bestia, porque ya ahora mismo, con, si no me equivoco, 18 años, tiene un físico para correr, para chocar, para defender a jugadoras más grandes increíble. No me lo quiero imaginar el año que viene con eso, centrándose ya en el primer equipo y viéndose ya con minutos, ¿no? Que es algo importante. El partido fue muy bueno, generó tanto en esos contraataques con pases y saliendo rápido, como
en grandes partes del partido en estático, sabiendo mover el balón. Sí que es verdad que las pérdidas las tuvo más en parado, que es donde sigue siendo una jugadora un poco más floja, pero bueno, que poco a poco si sigue teniendo minutos irá, pues eso, con una seguridad mayor. Juana, partido más flojo, 5 puntos en 38 minutos, jugó bastante. Sí que es verdad que en defensa estuvo bastante correcta, 50% en tiros de 2, 0 de 6 en triples. No la culpo, no entró a nadie en los triples. 5 rebotes, 6 asistencias, 3 robos, 2 pérdidas. Buen partido en su línea previa a esa segunda mitad de la temporada pasada, siendo una jugadora que te da unos cuantos puntos, pero es que luego en defensa y en generación de juego es increíble. Yo sigo diciéndola, a Juana la pido que sea una jugadora de 10 puntos o más todos los partidos, obviamente, pero bueno, siempre va a tener partidos malos y no creo que el partido se perdiese para absolutamente nada por esto, porque no estuvimos bien en cuanto a porcentajes, nadie, ya lo veremos. Neka ya lo hemos comentado y terminamos con Leona. Odom que ha hecho un muy buen partido otra vez, 19 minutos, creo que poco a poco va teniendo más minutos y va teniendo más relevancia en el juego. 8 puntos, 57% en tiros de 2, 0 de 1 en triples, 0 de 2 en tiros libres, un rebote, una asistencia, un robo y una pérdida. Me parece que es un buen partido. Me parece que es una jugadora que ya lo llevo diciendo muchos capítulos y muchas jornadas. Es muy buena y va a ser muy buena. Poco a poco va teniendo más minutos, poco a poco va teniendo más importancia, poco a poco va cogiendo balones ella y generándose desde su bote, desde ese primer paso que tiene muy potente. Poco a poco va cogiendo más esa dinámica de juego, ese ritmo, y es muy importante que esta jugadora pues termine de entrar completamente al equipo y, vamos, si sigue así, en 2-3 jornadas va a ser una jugadora muy importante en este equipo y la necesitamos, aparte de un fichaje de interior, por favor. Si vamos a un poquito lo general, 42,9% en tiros de 2, 12,5% en tiros de 3. No nos entró nada. No nos entró absolutamente nada. No nos entró nada. Es que no hay más. No fueron malos tiros. Todos, obviamente, se hacen malos tiros, se fuerzan tiros, pero no fueron malos tiros. No entraba. No entraba. El balón no quiso entrar. El balón... fue una cosa increíble. Yo creo que no he visto nunca ni al masculino ni al femenino con un porcentaje de 3 tan bajo, con tiros tan solas. El porcentaje de 2 también fallamos mucho. No sé, partido en cuanto a la finalización que hay que mejorar bastante porque así no se puede ganar a ningún equipo de la liga. Si vamos a un poco las cosas más positivas, el rebote fue muy bueno, 15 rebotes ofensivos, 27 defensivos, aunque nos cogieron esos 13 que hemos comentado antes. 12 asistencias me parece muy buen número para los problemas de finalización que tuvimos, porque fácilmente, si nos llegan a entrar las que nos deberían haber entrado, ya no las que nos deberían haber entrado, ese 12 se convierte en un 20 fácilmente. 8 robos, sobre todo en la segunda mitad nos pusimos un poco más el mono de trabajo, nos pusimos más agresivas, que es algo que nos costó bastante en el partido y que también nos pasó mucha factura, y pudimos robar. Y luego 11 pérdidas. Me parece que para lo que fue el partido, que fue también un poquito correcalles, con un esto un poco más pasado de revoluciones, no está mal, pero hombre, hay que bajar ese número, la verdad. Si nos vamos a lo que son las estadísticas, que a mí me gustan esas cositas, partió un poco raro, ¿no? Puntos en segunda oportunidad, ellas 6, nosotros 8, bastante igualado, tuvimos 2 rebotes ofensivos más, no los pudimos aprovechar. Lo dicho, si nos llegan a entrar 2 o 3 de las que nos deben haber entrado, ese número sube bastante. Puntos al contraataque, ellas 0, que me parece que esto habla muy bien de la defensa en contra, bueno, el bajar y ese balance defensivo que hizo el Esto, que lo hizo muy bien para un equipo como es Jairis, que tiene jugadoras para correr muy bien el contraataque. Y los estudiantes 4, no pudimos correr mucho, pero las que tuvimos yo creo que no lo hicimos mal. Pero lo dicho, también la finalización nos pasó mucha factura. Puntos en pintura, ellas 28, nosotros 30. Ellas anotaron muchísimo desde el exterior. Recordemos sus porcentajes. 40,5% estuvieron peor ellas que nosotros en el tiro interior, pero 37,5% en el exterior. 9 de 24. Estuvieron muy, muy, muy bien en el triple ellas. Y eso es la gran diferencia, porque ellas tampoco estuvieron bien en el interior. Si nos vamos a puntos tras pérdida, creo que aquí es muy importante. Nosotros tuvimos 11 pérdidas, ellas 12, o sea que bastante igualado ahí el partido.
Si ahí te puedes ir un poco a que ellos tuvieron 3 robos, nosotras 8, pero creo que los robos no los cuentan como pérdidas para esta estadística. Ellas 9 puntos tras pérdida, nosotros 13 puntos tras pérdida, bastante bien. Podrían haber sido más si hubiésemos tenido seriedad decente en la finalización. Y puntos desde banquillo 27 y ellas 22, ninguna locura. Nosotras sí que es verdad que el banquillo sale Frida y sale Leona, que son bastante buenas. Luego Ada, que sí que hace un muy buen partido, pero no aporta nada en la anotación. Y ellas, pues sí que salen con Billy, con Jasmine Walker, que son jugadoras que te dan mucho. Alba Prieto. Tienen muy buena plantilla ellas. Ya está, es lo que hay. Partido complicado, partido donde yo creo, personalmente, yo eché mucho de menos a Topuzovic por lo que te da ya no solo en el ataque, en la defensa. Creo que es una jugadora que también te da ese querer ganar, ¿no? No digo que las otras no quieran, obviamente, se sobreentiende, pero Topuzovic sí que sale siempre mucho a ser fuerte, a llevarse el equipo a los hombros en lo emocional muchas veces, y es una jugadora que te saca puntos dentro, fuera, que te defiende bien, que te agarra rebotes, y sinceramente yo no veo al Lestu moverse. Me da un poco de miedo porque creo que nos hace falta otra interior. Me vale una 4 que pueda actuar de 5 o una 5 pura, pero necesitamos a alguien ahí, porque Pernas ha demostrado que Adriana no va a tener minutos, porque si no ya los tendría, porque Ada los está teniendo. Y bueno, no sé, yo sigo diciendo que a mí me hace falta, pues eso, el fichaje de una pivot, 100%, y a mí personalmente también me gustaría ver pues otra alero o otra ala pivot que nos dé pues un puntito más de defensa. Creo que son las dos que nos falta. En el base, pues con las dos que tenemos ahora mismo, y cuando vuelva Isa, pues cuando vuelva Isa habrá que ver, porque Ada está cogiendo muchos papeles para ser esa base suplente de Stanachev. Yo creo que ahí está perdiendo un poquito. Pero bueno, si nos vamos a hablar del masculino. Otro partido muy complicado para los chicos, pero que sabemos sacar adelante y llevarnos una victoria. Alicante, como ya dijimos, yo lo sigo diciendo y después de ver el partido lo digo incluso más convencido. Creo que es de los pocos equipos, junto con lo que yo creo que va a ser Coruña, porque Obradoiro, bueno, depende cómo llegue, porque Obradoiro ahora mismo está un poquito regular, pero cuando llegue igual está genial. Pero bueno, creo que ahora mismo Alicante y Coruña son los dos únicos equipos que nos pueden seguir un poco ese ritmo que tenemos. Si hablamos de este partido, vamos a hablar de que fue un partido muy igualado hasta el último cuarto. 24-28 para ellos, 26-20 sí que tuvimos un buen segundo cuarto. 19-23 y 19-11 ahí es cuando se notó la diferencia. Se nota mucho esa bajada, ese cansancio, ese pesar del partido, y como pues ahí el Lestu gana este partido gracias a que tenemos una muy buena rotación y que funcionaron muy bien esa segunda unidad, que yo critiqué al principio porque me parece que el primer cuarto, 24-28, estábamos jugando mucho mejor nosotros, y cuando sale esa segunda unidad se cayó un poco el tenderete, y Alicante pues nos remonta ahí un poquito ese primer cuarto, pero luego esa segunda unidad funcionó bastante bien, como hablaremos ahora. Si hablamos de los jugadores de Alicante. Si hablamos de Alicante, pues 3 figuras clave. El primero, Kevin Larsen, ya le conocemos, 50% en tiros de 2, 66,7% en tiros de 3, un 2 de 3. Es acojonante este jugador, lo mucho que ha evolucionado estas 2 temporadas en Alicante. 6 rebotes, una asistencia, una pérdida, 25 de valoración. Es una auténtica bestia. Le hablaba con uno de vosotros cómo Larsen ha perdido peso y ahora es mucho más móvil, cómo ya no es un jugador puramente físico que te meta en el poste bajo y no se le puede parar. Ahora es un jugador que puede girar, que puede salir a tirar al triple. Ya era un jugador que podía hacer eso cuando estuvo en el Lestu, pero no tenía tan buenos porcentajes, y ahora ha conseguido tener esa regularidad en el triple también. Es un jugador, yo lo sigo diciendo, quitando un poco a los inmortales, ¿no? Como Granger, ¿no? Que son una cosa que son jugadores que por nivel podrían estar perfectamente en la primera división. Larsen es ese grupito de todos los años está en esa carrera al MVP y todos los años está haciendo un torneo increíble. Bueno, luego tenemos a... No sé quién es este jugador, porque me viene así en la FEP. Michael Jordan Anthony.
Imagino que será Michael Torres. Sí, el 22, Michael Torres, si no me equivoco. No sé por qué no ponen, o sea, odio a la federación para estas cosas. Imagino que es Michael Torres por un poco el partido también que se hizo. 18 puntos, 83,3 al interior, 40% al exterior, 100% en tiros libres, 2 rebotes, 1 recuperación y 3 pérdidas. Otro gran jugador, ya le hemos visto en la segunda división muchas veces, anotador, también hace otras cosas, pero sobre todo anotador, desde dentro, desde fuera, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Ah, no, pues no es Michael Torres. Michael Torres está para abajo. ¿Y quién es este chico? Ah, debe ser el Walker. No, el Walker no puede ser. ¿Por qué no ponen los nombres? O sea, esto es acojonante. Bueno, si alguien le conoce, que le salude. No sé quién es. Y el otro jugador un poco para destacar, en Wema, ya estaba aquí el año pasado, ya lo hizo bien. 13 puntos, 66,7 al interior, 50% al exterior, 75% en tiros libres, 3 rebotes, 1 recuperación y 1 pérdida para un gran partido de Wema. Si hablamos un poco en general, es que es un muy buen partido de Alicante, ¿eh? Muy buen partido de Alicante. 56,3% al interior, 37,5% al exterior, 82,6% en tiros libres, 8 rebotes ofensivos. Muy buen partido del esto ahí. Contra un equipo que tiene esos jugadores para molestar al interior, que tiene esos jugadores para coger rebotes. 6 asistencias. Muy bien el esto ahí. Sí que es verdad que son jugadores muy individuales, muy individualistas. O, por ejemplo, Larsen si recibe abajo casi nunca se levanta, siempre hace unos cuantos botes y ahí ya se pierde el concepto de asistencia. 10 pérdidas y 3 robos para Alicante. Yo creo que hicieron muy bien Alicante el tema de la anotación. El resto sí que estuvieron un poco por debajo del nivel y creo que ahí el Estu supo sacar partido a todo lo que Alicante no hizo bien. Si vamos a hablar del Estu, rápido. MVP, Sasu Salin, 17 puntos, 50% en tiros de 2, 40% en tiros de 3 y un 9 de 9, 100% en tiros libres. 3 rebotes y 1 pérdida. Muy buen partido, sabiendo ir al tiro libre y metiéndolos, cosa que es muy extraña en el Estu por muchos jugadores, pero bueno, Sasu Salin que no falló ninguno. Gran partido. Había otros jugadores ahí. Para mí me gusta mucho el partido de Tanner. Creo que es un mítico partido de Tanner. O sea, 12 puntos, 75%, 50% en triples, 2 rebotes, así que un poquito más flojo, 1 asistencia y 0 pérdidas. Es el típico partido de Magriu que se está moviendo en esos 8, 9, 10, 11, 12 puntos por partido. Está ahí encajado, silencioso. Él hace su trabajo, lo hace muy bien y es increíble. El otro jugador que hizo un gran partido, para mí personalmente, aparte obviamente de Filipovic, que en pocos minutos generó mucho y es un gran recambio para Granger, Pato Garino ha empezado la temporada muy bien, 12 puntos, 75% en tiros de 2, 66,7 en tiros de 3, 4 rebotes, 0 pérdidas. Muy buen partido de Garino, muy buen inicio de temporada de Garino, que sí, a mí me recuerda a ese jugador previo a la lesión del año pasado, o sea que estoy muy contento. Si vamos un poquito al resto, pocos minutos para Sier, un poco lo que nos esperábamos con esta plantilla. Creo que va a tener pocos minutos. Yo ya lo he comentado en el prepartido contra Valladolid. Espero que sea un jugador que sea incluso titular y que juegue muchos minutos. Creo que es un jugador que a mí hoy me hubiese gustado verlo más porque creo que es un jugador tan bueno defensivamente como él, con el partido tan malo de un huevo. Y podría haber tenido más minutos ahí para emparejarse con Kevin y tener un jugador ahí también muy físico a defenderle. Un rebote cogió el bilbaíno, una pérdida. Poco pudo hacer, la verdad. A mí me está gustando mucho. No hace ninguna maravilla, pero tampoco hace ninguna cosa mal. Sí que es verdad que en el anterior partido tuvo unas cuantas pérdidas de más. En este, una pérdida solo, 9 puntos, 66,7% al interior, 5 rebotes, 33,3% del tiro libre. No le voy a pedir muchísimo más a Brima. Buen partido, muy buen partido del pívot que poco a poco está entrando y está cogiendo más minutos y está cogiendo más importancia. Y cuidado porque pinta muy bien este jugador.
Y pinta que si en huevo no pisa el acelerador todos los partidos, este chico le puede comer la tostada bastante fácil. Giovanetti, que, bueno, partido más flojito. Yo os voy a ser sincero, yo me vi el partido completo, pero me lo vi en por 2, para no tirarme ahí la vida entera. Así que no puedo decir que Giovanetti tuvo un partido como los anteriores de mucho trabajo, porque no lo puede ver, no me puede fijar tanto en eso, pero estoy seguro de que tuvo un buen partido en eso, porque es un poco lo que está haciendo bien este año, que es ese trabajo. 2 puntos, ambos en tiros libres, falló un triple, no tiró de 2 rebotes y poquito más del argentino. Filipovic, que lo que hemos dicho, 17 minutos, muy buenos minutos, muy buenos 17 minutos, 12 puntos, 66,7% en tiros de 2, 40 en tiros de 3, 100% al tiro libre, 2 rebotes y un robo. Me hubiese gustado verle más asistencias, creo que es un poco lo que le falta. Creo que es un jugador que puede generar más desde su juego y a mí me gustaría, pero bueno, es un muy buen recambio para Granger, es un muy buen jugador para jugar también con Omar a veces o incluso con Sasu para poder incluso abrir más la pista. Pero bueno, yo eso, le pediría un poquito más de asistencias. Creo que 0 asistencias para un base son muy pocas. Sobre todo siendo un base de la segunda unidad que tiene que saber ser ese director de orquesta para una segunda unidad que obviamente va a bajar un poquito el nivel, pues que lo baje lo menos posible. Sasu Salin, ya hemos hablado de él, muy buen partido. Granger, buen partido. Mal partido para lo que suele ser un partido de Granger, pero buen partido. 9 puntos, 14% en tiros de 2, 20% en tiros de 3, 100% 4 de 4 en tiros libres, 3 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, 2 pérdidas. Bueno, un partido flojo, un partido flojito de Granger, pero bueno, en su línea de darnos mucho en la generación, que es un poco lo que yo le pido a eso a Goran, que aparte de los puntos, pues que nos sepa también dar generación de juego. Tanner, ya hemos hablado de él, me parece un jugador importantísimo, pero importantísimo. Si este chico lo que hemos tenido el año pasado, otro gallo cantaría. Un ala pivot que te asegura siempre puntos con buenos porcentajes. Sí que hoy no ha estado también en los rebotes, pero te suele asegurar un buen trabajo en el rebote, sin pérdidas, sin poquito. Es un jugador que siempre está ahí, que defiende muy bien. Es que es un jugadorazo. Sola 0 minutos. Partido complicado, yo aquí tampoco le hubiese dado minutos. Veremos en Valladolid si es un jugador que puede ser importante darle esos minutos, como a los jóvenes, como el año pasado. Imagino que tendrá minutos. Juanpi, 6 puntos, no estuvo acertado en tiros de campo, en tiros de 2, perdón, 50% en tiros de 3, 75% 3 de 4 en tiros libres, 3 rebotes y poquito más. Buen partido, lo dicho, lo vi en por 2 el partido, tampoco tengo nada que comentar. En huevo, 0 puntos, 0 de 2, solo 2 tiros. Me parece sorprendente esto. Un rebote ofensivo y una pérdida. Muy mal partido en un huevo. Yo lo poco que le pude ver bien, que fue el primer cuarto entero y digamos que 3 cuartos del segundo, a mí no me gustó, ni en ataque ni en defensa. Creo que no supo estar a la altura de defender a Kevin en ataque. Yo creo que tampoco le buscamos mucho por estar emparejado con Kevin, aunque yo creo que le deberíamos haber buscado para cansar a Kevin. No sé, no me gustó mucho su partido, pero bueno, salieron otros. Estoy seguro de que Hugo tendrá partidos muy buenos y partidos como este. Lo importante es que pues haya otros jugadores que sepan dar un paso adelante cuando Lotana no esté bien, como lo hizo, por ejemplo, Brima, que lo hizo muy bien. Y bueno, Pato ya hemos hablado, muy buen partido de Pato. Yo estoy muy contento con este inicio de temporada de Pato, la verdad. Espero que siga así, espero que no se lesione, obviamente. Y es un jugador importantísimo para el Esto este año. Y para cerrar, Omar, que otro... Iba a decir otro buen partido, pero es que... O sea, lo que voy a hablar ahora es lo que hizo en la primera mitad, por no decir en el primer cuarto. Salió muy bien. Omar es un jugador que sale muy bien a partido. 9 puntos, 80% en tiros de 2, 0 de 2 en triple, 50% en tiros libres, 1 de 2. 2 rebotes, una asistencia, un robo y una pérdida.
Jugador que a mí lo que me sorprende mucho es que sale muy bien en defensa, sale muy agresivo al robo. Obviamente ahí te la juegas a que te rebasen, pero me parece un jugador que es interesante también en esa parte defensiva. Bueno, empezó muy bien, luego se hundió completamente. Creo que los 9 puntos, si no son del primer cuarto todos, son del primer y el segundo cuarto, seguro. Todo lo hizo en la primera mitad, así que bueno, pues también es importante tener ese jugador que te salga muy bien y te marque ya el ritmo desde bien pronto. En general, pues bueno, muy buen partido también buen partido en los porcentajes, mejor de 3 que de 2, 51,4 al interior. Sí que es verdad que teniendo un huevo con un 0 de 2, pues baja mucho el nivel, pero bueno, tuvimos jugadores como Pato, como Tanner o como Goran, aparte de obviamente Brima, que tuvieron un buen partido al interior. No digo Sasu porque tuvo un 1 de 2, que me parece que bueno, no es una locura tener un 50% tirando 2 tiros. 37% al triple, buen partido, sobre todo pues eso, Goran, Sasu, Tanner, yo son los que diría, luego Juanpi un 1 de 2 y Pato que tuvo un 2 de 3 también. 84,6 al tiro libre. Lo digo porque hubo varios jugadores que lo hicieron muy bien, cosa que pues en esto no suele ser lo típico, pero bueno, ahí lo dejo. 12 rebotes ofensivos, buen partido en el rebote, tanto en ataque como en defensa, bastante serios. Ninguna locura, pero bastante bien, que es algo que hay que pedirle al Estu que sea correcto, como mínimo en el rebote. 8 asistencias. Aquí sí que, bueno, pues lo dicho, visto por 2, no puedo comentar mucho. Imagino que tuvimos que tirar más de individualidades, aunque me sorprende porque los jugadores que veo que han anotado más son jugadores que suelen anotar desde asistencia, como son Sasu, Tanner y Pato también a veces, sobre todo en el triple, sí que es verdad que luego se genera mucho para él. Pero bueno, 8 asistencias flojitos, sobre todo yo creo que ahí me falla, pues son 3 o 4 de Goran, o al menos 3 de Goran, alguna de Sasu, que nos vendría muy bien y ya solo con eso, oye, te pones en 12 3 asistencias, que está mucho mejor y sobre todo pues eres un equipo que genera mucho más en el pase y eso también nos va a abrir mucho el campo porque si generas desde asistencias los jugadores van a estar más atentos y se van a abrir otras opciones que también se pueden usar. 4 robos, aquí sin más, y 7 pérdidas. Muy buen partido en las pérdidas, mucho control en las pérdidas. Sí que es verdad que si mal no recuerdo, jugamos bastante bien el primer y el segundo cuarto, luego el tercero mal en cuanto a pérdidas y el cuarto mantenemos bastante bien otra vez el control de pérdidas. No sé si teníamos 3 al descanso y luego tuvimos esas 7 en el tercer cuarto. Y bueno, poquito más de esto, hablando de las estadísticas de estas más curiosas que a mí me gustan mucho. Puntos en segunda oportunidad, el Estu 11, Alicante 5. Muy bien, puntos al contraataque, el Estu 5, Alicante 0. Si llega a ser otro equipo, este Estu corrió bien, pero es que Alicante nos supo defender bastante bien ahí. Puntos en pintura, nosotros 30, ellos 26. Aquí yo creo que se nota mucho la diferencia en que sus exteriores anotan más desde fuera que en pintura, o si tienen tiros lo suelen hacer de media distancia. El Estu sí que es verdad que tiene muchos interiores que finalizan más cerca del aro. Puntos tras pérdida, aquí el Estu lo hizo muy bien, 13 y Alicante 4. Y puntos desde banquillo, nosotros 46 y ellos 32. Aquí para mí estuvo la clave del partido. O sea, tú tienes a un pues eso, Juanpi que te mete 6, Sasu que te mete 17, Goran que te mete 12, Amida que te mete 9. Ahí es donde está un poco la diferencia del banquillo, ¿no? Que yo creo que aquí pues, nosotros fuimos mucho mejores. Ellos, el único jugador que estuvo bien desde el banquillo fue el Michael Jordan Anthony, o Jordan Anthony Michael, no sé cómo, no debería ser, Michael Jordan Anthony. Y bueno, también tuvo buenos minutos Sebastián Aris. Yo creo que ahí estuvo la diferencia, que el Estu tiene un muy buen banquillo, el Estu tiene una muy buena rotación y el Estu sabe, sobre todo, ha demostrado, y ya demostró un poco el año pasado, pero este año lo ha demostrado también contra Oviedo. Contra Oviedo, sí, contra Oviedo también, pero se me ha ido el segundo partido. Que sabemos sufrir, que este año volvemos a saber sufrir, que los partidos que se nos compliquen no nos vamos a poner nerviosos, tenemos jugadores con mucha experiencia y vamos a saber pelear esos partidos, que creo que también es importante porque no vamos a ganar todos los partidos fáciles. Entonces, es muy importante que esos partidos que se te puedan complicar, sepas sacarlos adelante.
Yo estoy contento por una parte por esta victoria, porque aparte de ser un poco lo que yo me esperaba, ¿no? Que era una victoria en el último cuarto porque el Estu llegue mejor físicamente y llegue mejor con esa segunda oportunidad. Y bueno, estoy un poco con la cosa de, creo que hay cosas que se podría haber hecho mejor. Creo que, por ejemplo, las asistencias y el movimiento de balón es una cosa muy importante, porque yo creo que todo el mundo que veamos al Estu, en el momento en el que juegan bien moviendo el balón, el Estu juega a un nivel superior absolutamente. Entonces tienen que buscar mucho más eso. Dicho esto, poquito más. Nos vemos mañana, martes, con el partido de Copa. Y nos vemos luego el miércoles con el partido de Euroliga, de Euroliga, de Eurocup femenina. Y nada, hasta aquí este postpartido. Chao.